las jornadas con esta primera conferencia del día de hoy. Y tengo el placer de presentar a Miguel Ángel Pablo Sancho Gómez, que ha venido desde la Universidad de Murcia para hablarnos de un tema muy novedoso, muy original también, del cual él es probablemente el mejor especialista que hay en España para hablar del mundo bizantino y en particular del ejército romano tardomedieval. Miguel es licenciado en Historia, con especialidad en Historia Antigua y Medieval. Es doctor en Historia también, profesor e investigador en la Universidad Católica de Murcia y acreditado como profesor contratado, doctor por la ANECA, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Nos va a hablar sobre los caballeros imperiales, sobre la nobleza, caballería y cultura aristocrática en Bizancio, cuyo tema, como ya he dicho, es uno de los más destacados y acreditados especialistas de España. Sin más, Miguel, tienes la palabra. Bueno, pues, ¿se me escucha bien? Sí. Muchísimas gracias. Lo único que tengo que decir es que ha sobrado un nombre. Ángel, no tengo ese nombre. Soy Miguel Pablo Sancho Gómez. El Ángel me lo ha puesto y le doy las gracias por llamarme Ángel, pero no es mi nombre. No sé en qué momento se me ha escapado el Ángel, porque yo tengo aquí Miguel Pablo Sancho Gómez. No. Si me lo he inventado, desde luego. No, al contrario, muchas gracias por llamarme Ángel, muchas gracias. En primer lugar, pues quisiera agradecer la tan amable presentación de esta reunión que puedo decir de colegas y amigos, también, por supuesto, a la Real Asociación de Hidalgos de España por permitirme estar en este lugar tan maravilloso ahora, y por supuesto a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a la UNED, y muy especialmente quiero dar las gracias a don Javier Alvarado por pensar en mí para este gran acto. Voy a intentar hablar muy bien. A lo mejor en algún momento se me nota mucho mi acento murciano. Espero que puedan entenderme. Voy a esforzarme para que no se me note. Es un orgullo y una alegría especial estar aquí hoy con todos ustedes. Y sin más dilación pasamos ahora al asunto que nos ocupa, el de la nobleza, caballería y cultura aristocrática en Bizancio. Mostramos ahora un breve índice de los puntos principales en los que consistirá la exposición, que son, pues en primer lugar, porque es necesario volver al principio para que se entienda todo bien, la fundación de Constantinopla, el inicio del imperio plenamente bizantino. Vamos a echar un vistazo a la primera nobleza bizantina, esa nobleza de la antigüedad tardía, las grandes convulsiones del siglo VII, que van a ser factores de una importancia clave a la hora de valorar a la nobleza posterior. Y veremos el imperio renovado y el nuevo modelo de nobleza que se da después de ese tumultuoso siglo VII en Bizancio. Después de la época, digamos, gloriosa, con el emperador Basilio II, etcétera, tendremos una primera crisis y un cambio y surgimiento de los clanes familiares y las aristocracias guerreras, que van a ser las que configuren a partir de ese momento, ya en el siglo XI, la nobleza plenamente bizantina, que va a ser muy distinta de la anterior, y veremos especialmente el imperio de los emperadores comnenos y esas características de esa nobleza plenamente medieval que ya por el fenómeno de las cruzadas va a contactar de una forma absoluta y total
con la nobleza de Occidente y va a haber una grandísima recepción en Bizancio de muchas de las características de ese feudalismo y de esa nobleza occidental. Y por último, pues haremos una conclusión final y una breve visión pues, de la decadencia y del fin del Imperio bizantino. Antes de empezar, pues yo he utilizado mucho para esta publicación, por eso la cito, en el libro que Dios mediante va a salir también en el capítulo, tendrán ustedes una bibliografía mucho más detallada, pero ha sido para mí de gran utilidad el libro del profesor Cabrera, Historia de Bizancio, con el que tuve, por cierto, ocasión de hablar en persona y agradecerle el trabajo titánico y, si se me permite decirlo, heroico, que fue a hacer en esta editorial el trabajo de la historia de Bizancio como una especie de manual en castellano, que posiblemente fue el primero que se publicó. Y simplemente pues veremos que hay una serie de etapas muy distintas. La etapa principal, primigenia, no principal, la tardoimperial o prebizantina. Luego tenemos la etapa pues, que va desde Teodosio a Justiniano, digamos que es un siglo de nadie. Luego tenemos la etapa justinianea y de sus sucesores. La etapa básica para comprender lo que fue Bizancio después del colapso, a partir de las grandísimas invasiones que sufrió el imperio. No fue la única, la árabe, la musulmana, hubo muchísimas otras. Luego tenemos las características del Bizancio que resurge de las cenizas, ¿no? Ese Bizancio alto medieval. Me van a perdonar, pero por cuestiones de tiempo, toda esa cuestión que fue de una importancia primordial de la iconoclastia se ha dejado al margen en esta exposición por cuestiones de tiempo y porque simplemente voy a hablar de lo que es la nobleza. Y luego tenemos pues ya el embrión de ese imperio glorioso que a partir del finales del siglo IX, principios del X, va a llegar pues como un ciclón, si se me permite la expresión, recuperando una gran cantidad de territorios perdidos y con unos emperadores o digamos unos regentes en la minoría de Basilio II que con una gran visión y con una gran experiencia militar, pues van a plantearse una serie de empresas pues que al final el destino decidió que quedasen todas ellas truncadas. Tenemos la época de los comnenos, por supuesto, el auge de las grandes clientelas aristocráticas. Tenemos la época de las cruzadas que, aunque la historiografía dice siempre que fue funesta para Bizancio, yo no me atrevo a ser tan tajante y yo diría que fue una época de influencias mutuas y de, digamos, una fundación de un nuevo Bizancio. No diría que, como muchos autores dicen, esas cruzadas fueron tan catastróficas para el Imperio bizantino. Y luego pues tenemos, después de los comnenos, en, digamos, una época en la que la maquinaria de Estado se había puesto a funcionar al máximo durante mucho tiempo, tenemos pues esa época de colapso que acaba con el dramático, tan conocido por todos, saqueo de Constantinopla en el año 1204, que por supuesto cambió completamente el Imperio bizantino. Fue un hecho catastrófico. No entraré a valorar pros y contras del hecho, pero digamos que fue clave, por supuesto, en la historia bizantina y en la historia de la nobleza bizantina. Después tenemos una etapa de recuperación inicial con el Imperio de Nicea, los comnenos, los paleólogos y los láscaris de Nicea y los paleólogos que van a continuación, y a partir de entonces pues tenemos ya un imperio que intenta alcanzar una serie de metas que por sus condiciones políticas, económicas, sociales
y, sobre todo, por sus condiciones institucionales, se ve totalmente privado de obtener. Y ya, pues, si juntamos a ello el siglo XIV, que fue prácticamente un siglo de guerras civiles, guerras entre las familias de los paleólogos, a cambio de apoyo militar, pues eran capaces de ofrecer cualquier cosa, pues digamos que todo ello sembró las semillas del final de lo que conocemos hoy nosotros en Occidente como Imperio Bizantino. Los pilares estructurales, ideológicos, políticos, sociales y militares, y también los institucionales dispuestos por Diocleciano y después Constantino, resultaron eficaces y duraderos, pues perduraron casi íntegramente hasta las invasiones persas y árabes del turbulento siglo VII, y fueron sólida base de los 2 primeros siglos de Bizancio. Un Bizancio que no se puede entender sin Constantinopla. Una parte amplia o amplísima de la historiografía coincide con bastante razón en retraer el comienzo de la historia bizantina a la fundación de Constantinopla en el año 330. La gran importancia de la ciudad en todos los sentidos nunca podrá ser sobrevalorada. Era una enclave que, por su situación tremendamente estratégica, generó una cantidad de ingresos por comercio, etcétera, y era un punto tan clave que durante siglos y siglos pues representó el verdadero emporio de riqueza para Bizancio. Tenemos que en el año 395, como una fecha, digamos, oficial, entre comillas, se separa definitivamente los destinos imperiales de la parte de Occidente de las de Oriente. Inicialmente, aunque en la parte de Oriente la población hable mayoritariamente en griego, será esa parte oriental la que retenga la identidad romana hasta el final. Como saben todos ustedes, Teodosio, emperador hispano, viendo los grandes problemas que asomaban en el horizonte, dividió en 2 partes ese legado que él recibió de Graciano y dio a Honorio la parte occidental y a Arcadio la parte oriental. Esta nobleza de tiempos de Justiniano reflejaba aún la estructura de Estado forjado por Diocleciano y Constantino. Era un grupo heterogéneo en posesión de amplias formas de riqueza, pero desmilitarizado. Copaba cargos civiles y formaba el Senado y los altos escalafones de la pesada burocracia estatal. Estaban perfectamente imbuidos, en el caso de Bizancio, de la gran y milenaria cultura urbana del Oriente, pero también eran posesores de los amplios latifundios nobiliarios propios del mundo romano tardío, las viles o villas, que tanto en Occidente como en Oriente pues fueron de una importancia muy grande. No sé por qué. Vale. Bueno, pues tras la transición, que en todos los sentidos significó el siglo V, llega Justiniano y llega su imperio. Veremos que esta época es la de la mayor preponderancia, el último brillo, el último esplendor de esa, digamos, nobleza tardorromana que reaparece aquí como un elemento muy importante. Pero Justiniano, en su política de reestructurar y reajustar todo el imperio, una de las cosas que hace es prohibir. Al final, primero recorta los gastos y luego directamente suprime el consulado. Y con esa, digamos, supresión del consulado, pues la nobleza pues, va a caer en un estado distinto de representación, digamos que muy, muy inferior. Vemos que ese imperio bizantino, como se puede apreciar en el mapa,
en la época de Justiniano llega a su máximo esplendor territorial, pero muy posteriormente y después, ciertamente unos cuantos años después, pero como consecuencia de la propia política de Justiniano, vemos cómo llega pues una época en la que se juntan una gran cantidad de desgracias, epidemias, rebeliones, invasiones para el imperio. Por ejemplo, los visigodos prácticamente consiguen recuperar toda la Hispania bizantina, aparecen los lombardos, aparecen los ávaros, aparece una gran cantidad de pueblos nuevos muy agresivos, y lo peor de todo para Bizancio es el gran ataque de los persas y el gran ataque, por supuesto, de los árabes. Con Heraclio, el emperador Heraclio, que lo vemos en la imagen, en este dibujo, se logra recuperar todos los territorios, se logra recuperar la Vera Cruz de Jerusalén, pero después, en el año 636, sigue con esa gran embestida del recién nacido Islam. Se pierde Siria, se pierde Egipto, se pierde Mesopotamia. Tiberio II ya había estado intentando durante muchos años sellar esa frontera del Danubio, que era una empresa de grandísima dificultad. De hecho, Tiberio II y Mauricio, su sucesor, tuvieron grandes problemas, y Focas, el usurpador Focas, básicamente se aprovecha del descontento de las tropas que están obligadas a invernar en la orilla norte del Danubio para seguir las campañas militares para proclamarse emperador. Toda esta rebelión de Focas es catastrófica en el sentido de que se pierde completamente la frontera danubiana, y Siria, Egipto y Mesopotamia entran dentro de la esfera del Islam y realmente nunca se recuperan para el imperio. Vemos que clarísimamente, si comparamos con el imperio justiniano, Bizancio ha sufrido un recorte brutal, terrorífico, en el siglo VII y posteriormente también en el siglo VIII. Esa gran bolsa gris es la de los pueblos eslavos, que ya estaban haciendo una gran presión, y entramos ya en una nueva etapa. Pero pese a que estamos hablando de un imperio griego, el emperador seguía siendo Basileius Romaion en griego, pero seguía siendo el rey, el emperador, el rey, el señor de los romanos. Esta ilustración del magnífico y añorado Angus MacBride, veremos bastante de él en esta presentación, digamos que ofrece muy claramente esa imagen ya del Bizancio pleno, del Bizancio medieval del siglo IX, en el que se empieza a utilizar como una costumbre esta proclamación imperial en la que se sube al nuevo gobernante al escudo. Esto es muy curioso porque la primera vez que se hace es con Juliano, en la Galia. Él tenía muchas tropas germánicas, muchos federados, etcétera, guardias personales, y cuando Juliano se rebela, lo suben al escudo. Los germanos en París. Y curiosamente, esa ceremonia pasa luego al Imperio Oriental, a Bizancio. A partir de ahora veremos que hay tres ciclos de la aristocracia. Digamos que hay como un gran círculo en el que podemos ver cómo la aristocracia bizantina se verá sometida a tres movimientos diferenciales a lo largo de su historia, pero especialmente visibles desde esta época ya medieval. De las provincias a la capital, entonces se convierten en casa aristocrática, y de casa aristocrática a clan imperial. Y de clan imperial también, digamos que en la época ya posterior de los despotados, ese clan imperial, digamos que expulsará gobernantes para todos los despotados.
esta frontera en Anatolia, la actual Turquía, que fue de una importancia absolutamente esencial, pues también esa frontera, veremos después que nos ofrecerá una nobleza muy, muy, muy distintiva, una nobleza fronteriza, que en algunos casos también se convertirá a nobleza cortesana y que también participará en las decisiones del imperio. Una serie de emperadores previsores y laboriosos hicieron posible el acopio de recursos y fuerzas necesarios para frenar e incluso revertir los avances enemigos, especialmente islámicos. Basilio II insufló una pujanza extraordinaria y posiblemente la mayor influencia política de Bizancio en su historia. No obstante, tras el fallecimiento del gran bulgaróctono, las tendencias provincialistas y el auge de la nobleza como clase ya no podrán ser detenidas, puesto que habrán aumentado su importancia y privilegios en detrimento del Estado bizantino desde el comienzo de las grandes victorias del siglo IX. Hay que destacar que esa nobleza había sido decisiva en las recuperaciones territoriales del emperador Nicéforo Focas, también de Juan Chimisces y también de Basilio II. Por ello, estas apetencias nobiliarias crecieron de modo desmesurado. Vemos aquí al emperador Basilio Bulgaróctono, el mítico, ¿no? el gran, el asesino de búlgaros, ¿no? Y esa recuperación imperial, digamos, que él consiguió. Murió sin descendencia y era un grandísimo enemigo de la nobleza, porque él, en un sentido, dentro de lo posible, porque no era por supuesto algo factible restaurar el antiguo Imperio Romano, pero dentro de lo posible él estaba intentando acabar con el poder de esas casas nobiliarias y crear, digamos, como un Estado que tuviese centralizados una serie de servicios y, por supuesto, uno de ellos muy importante es el del ejército. ¿Cómo era el emperador bizantino en el que se miraba esa nobleza? Pues el emperador bizantino, al principio, era un rey bíblico. El providencialismo es evidente. Bizancio es un imperio que está erguido gracias a Dios. Y las guerras van contra Dios, entonces las guerras son malas y contradicen los designios celestiales. Pero ante tales circunstancias adversas, sobre todo cuando vienen enemigos a intentar dañar a ese pueblo elegido de Dios, el emperador tiene que ser un buen pastor, el emperador tiene que ser un timonel y debe proteger, por supuesto, a su rebaño y al pueblo cristiano. Por lo tanto, muchas veces no queda más remedio que luchar. Esto es especialmente cierto frente a la hostilidad directa y manifiesta del Islam. Aún así, la guerra aparece en su faceta cristiana. Hay que defender la fe, pero derrotar al enemigo con las mínimas pérdidas y sacrificios posibles. Y muchas veces, si un pueblo pagano a cambio de oro lucha por nosotros, es bueno. ¿Por qué? Porque se están salvando vidas de cristianos. Esa era la visión de Bizancio. El bisabuelo de Basilio Bulgaróctono, el asesino de búlgaros, copio textualmente de su obra Táctica, en la que realiza un compendio de sabiduría y estrategia bizantina, se define a sí mismo como pacífico, autócrata en Cristo, pío fiel, siempre venerado Augusto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que este emperador bizantino no se ve a sí mismo como un señor guerrero. Al contrario, tiene que ser un rey bíblico, sabio, justo y pacífico. Pero eso cambiará después. Vemos aquí cómo esa estrategia del sistema defensivo temático, que funcionó muy bien hasta Basilio II, comenzó a descuidarse a medida
que los pequeños propietarios no podían hacer frente a las cargas impositivas y sus tierras eran absorbidas por los propietarios más ricos. Los temas comenzaron a convertirse en estructuras vacías sin entrenamiento o con entrenamiento descuidado y un material que no rendía valor para la guerra. Por lo tanto, ese descuido, después de la muerte de Basilio II, hizo que los temas perdieran mucho valor. Aquí vemos esta imagen de el rey bíblico, muy bien tratada por Michael Angold. Y aquí vemos al Agriday, al noble fronterizo, un espécimen clave para comprender el Bizancio medieval. El prototipo de la nobleza fronteriza son caballeros de vigilar el Agray, o la frontera oriental. Cito a don Luis Valero de Bernabé. Velan desde escarpados cerros, protegen los desfiladeros y patrullan los valles, preparando emboscadas a los invasores a fin de retrasar su avance y facilitar que se organizara la defensa. Sus hazañas serían cantadas por el poema épico Digenis Agridae del siglo XII, una grandísima obra de mucho interés, no solo histórico, sino también literario, en el que se pueden apreciar claras influencias árabes y armenias. De hecho, el propio Digenis es mestizo, está al servicio del emperador de Bizancio de Constantinopla, pero tiene padre árabe y madre cristiana. Cito de nuevo a Luis Valero de Bernabé. Se trata de una auténtica epopeya muy similar a los cantares de gesta occidentales, llena de aventuras y de lances que fantasean hechos realmente ocurridos. Pero digamos que, si se me permite ese slang de la popular actual, Bizancio, una vez que Basilio II ha conseguido esa grandísima expansión, Bizancio muere de éxito, como se suele decir hoy en la calle, porque ese gran auge, esa gran expansión también lleva consigo unas medidas económicas que al final van a resultar contraproducentes. De hecho, estos Agridae, estos nobles fronterizos, muchas veces incluso llegarán a pasarse al enemigo, a abandonar la obediencia al emperador de Constantinopla y pasarán a ser, digamos, servidores de los emiratos o del sultán. Aquí vemos esta imagen en la que muy catastróficamente, pero se expresa muy bien el punto de inflexión del Imperio Bizantino. Ese año de 1071 fue terrorífico porque trajo caos y crisis. En ese año el emperador romano Diógenes entra al tema armeníaco y realiza pues una serie de movimientos tácticos que están en contra de todo lo que la máquina bélica grecorromana desde tiempos de Alejandro y César proclamó en sus manuales. Digamos que Romano Diógenes se salta todas las normas y sufre una derrota catastrófica en la batalla de Mazinkert. Año 1071, que es un año en el que el ejército de campaña imperial, la Dagmata, queda completamente destruida y coincide con que en ese mismo año Bari, la capital de la Italia bizantina, cae a manos de los normandos y digamos que estos dos hechos resultaron catastróficos y marcaron el declive en un año que fue realmente negativo para Bizancio. Pese a ello, digamos que, aunque en 50 años desde la muerte de Basilio II hasta la batalla de Mazinkert parecía que toda esa grandísima estructura y ese esplendor se habían perdido, todavía quedaba bastante esperanza y margen de maniobra. Aquí en esta imagen, por cuestiones de espacio, me he saltado a Juan II, pero está Alejo, el emperador Alejo Comneno, y está su nieto, Manuel. Digamos que esta fue una breve restauración de las fortunas del Imperio Bizantino.
¿Quiénes eran los comnenos? Los comnenos eran una aristocracia militar, tenían amplísimas rentas, eran unos poseedores de grandes latifundios, y eso les permitió acaparar cargos en la capital y después optar directamente al título de emperador. Su sistema de gobierno estaba basado en lazos familiares y en la implicación directa de los parientes en las tareas de gobierno. Pero no solo tuvieron que hacer frente a los enemigos externos, también a muchas rebeliones de otros nobles en las provincias que deseaban desasirse del estricto y a veces insoportable control que se ejercía desde la capital. ¿Qué cambio principal podemos ver aquí con la llegada de los comnenos? Pues que, como ahora todos los emperadores son aristócratas guerreros, los valores del emperador van a ser los de la aristocracia guerrera. Ya no vale el ser la retórica, la sabiduría bíblica, el rey pacífico, todo eso desaparece. Los comnenos proclamarían que el mérito individual es propio del noble nacimiento, cosa que anteriormente incluso León VI decía que no tenía nada que ver. Decía que la nobleza, eso aparecerá la cita en el libro, Dios mediante, la nobleza verdadera es obedecer órdenes y ser humilde y ser un buen cristiano. Mauricio, que se ha citado antes, decía que el buen comandante primero de todo tiene que ser un buen cristiano. No importaba la nobleza, tiene que ser un buen cristiano. Pero a partir de ahora con los comnenos dirán que el desempeño de la milicia y el arte de la guerra pregona la nobleza del diestro en armas. El énfasis a partir de ahora estará en la eugeneia, en el buen nacimiento y en ser un eugenes, en ser un buen nacido. Eso será a partir de ahora lo más importante. Vemos el mapa de lo que quedaba de Bizancio en época de los comnenos. Desde esa posición privilegiada, en la que tenían un control absoluto, gracias a sus latifundios, los comnenos premiaban a sus seguidores y partidarios, muchos de los cuales se distinguían por el servicio de las armas y muchos de los cuales eran extranjeros y muchos de los cuales eran occidentales. Con buenos servicios en el campo de batalla y fidelidad al clan, incluso se podía llegar a niveles de influencia y de riqueza insospechados. Esta es la época en la que los comnenos logran, digamos, forjar un sistema de alianzas y de pagos en las que grandes ejércitos, a veces grandísimos ejércitos de mercenarios, se ponían en pie de guerra y algunas veces lograron muchos éxitos. Por ejemplo, los Balcanes, que estaban prácticamente perdidos, en esta época se recuperan en gran medida. Es la época de grandes victorias contra Hungría, contra Croacia y contra Serbia. ¿Cuál es la base de este imperio de los comnenos y de esta nueva nobleza bizantina? El oikos. La palabra se podría traducir variadamente como casa, clientela, séquito, gran familia. Era la familia extendida y el clan, que se convierte en la medida de todas las relaciones sociales y políticas en el imperio bizantino. De aquí surgirán las aristocracias más poderosas, con muchísimas ramificaciones, y de ellas las dinastías imperiales. Esto es muy curioso, porque a partir de los comnenos la familia, digamos que es como sagrada, ¿no? Un compañero y amigo de la Universidad de Birmingham decía que esto era como una mafia. Y me hacía mucha gracia su comparación, porque si comparamos esto con la época del siglo VII, la época de los Heráclidas, en la época de los Heráclidas tu propia familia era lo peor. De hecho, el emperador Heraclio II Rinodmetas, nariz cortada, era el tiempo en el que a tu familia le quitaban los ojos, le cortaban la nariz, le cortaban las orejas, los matabas, porque eran como tus enemigos.
Y de eso en los comnenos pasamos a lo contrario, al clan familiar en el que digamos que tu único apoyo en el fondo es tu propio clan. Esta eugeneia, este buen nacimiento, realmente se convierte en un concepto esencial que sustituye a la anterior visión retórica y bíblica del emperador como señor sabio y justo. Digamos que a partir de ahora ya no es como con León, ya no es como con Basilio II, en los tiempos en los que realmente digamos que esa fe en Dios era lo más importante. Ahora ya el tener un clan empieza a ser algo mucho más importante. Por supuesto, esa fe en Dios sigue y de hecho transforma ese cristianismo bizantino, pero es mucho más importante el tener ese clan, ese buen nacimiento. ¿Cómo llega la influencia de Bizancio y de Occidente a Bizancio? ¿Cómo llega ese gran mundo medieval de Occidente, de Inglaterra, Francia, Alemania, España, etcétera, etcétera, a Bizancio? Pues de muchísimas formas, pero una bastante curiosa y bastante ilustrativa es la de los torneos. Los bizantinos participaron ya en torneos de caballería a la usanza de los franceses. Por ejemplo, en Antioquía, en 1156, que por entonces era una ciudad bajo dominio cristiano, hubo un torneo en el que participaron una grandísima cantidad de caballeros bizantinos. También hubo torneos en la propia Constantinopla. Y posiblemente, no está seguro, se utilizase el mítico hipódromo de Constantinopla en el siglo XIV. Aunque están las citas en el capítulo que Dios mediante saldrá, si les interesan a ustedes, el fenómeno quizás no fuese ya en el siglo XIV muy recurrente. Pero pese a ello, y como a instituciones como la pronoia, que veremos después, los bizantinos nunca pudieron desarrollar un concepto claro de la caballería. Y parece que aceptaron a regañadientes o directamente no aceptaron el concepto occidental de la Guerra Santa. Esto ha sido discutido hasta la saciedad por la historiografía de todos los tiempos, hoy en día sigue siendo discutido sin ningún tipo de conclusión clara, y creemos que nunca será posible llegar a un acuerdo definitivo. El guerrero a caballo y su modo de vida, finalmente bendecido por la Iglesia, permaneció como un fenómeno plenamente occidental. Los santos guerreros encarnan el nuevo ideal que afecta a la nobleza y también a la figura del emperador. Así, Teofilacto de Ógrida, en la actual República de Macedonia del Norte, nos hablará profusamente de la gran categoría guerrera de Constantino Ducas, soberano bizantino entre 1059 y 1067, del que relata todas sus proezas militares que antes no importaban en las biografías imperiales. El propio Eustacio de Tesalónica, uno de los poetas más talentosos de su tiempo, defenderá que un santo guerrero vence al mundo en su vida de San Filoteo de Opsiquion. El culto de los santos guerreros fue tomado muy seriamente por los mismos emperadores. El antiguo modelo a imitar, el de la anacoreta, el sabio de la antigüedad tardía que se iba al desierto, el estilita, sigue siendo respetado, pero digamos que cae a un bajísimo nivel y es sustituido por el santo guerrero. Alejo, Comneno, estaba ligado de este modo a San Demetrio. Su hijo, Juan II Comneno, estaba ligado de una forma total, y es muy fácil verlo en el arte, a San Jorge, culto importantísimo que luego vino a Occidente gracias a las cruzadas, y su nieto, el emperador Manuel I, estaba ligado íntimamente a San Teodoro. El fin de la dinastía trae momentos de caos, con los corruptos e ineficaces ángelos rigiendo los destinos imperiales, una debilidad que terminará en el traumático saqueo de Constantinopla de 1204. Vemos aquí un cuadro en el que se observa esa caída de Constantinopla de 1204. Este hecho nunca se podrá señalar suficientemente, fue de una dimensión
primeramente ideológica, pero también, por supuesto, económica, fue catastrófico. Baste como ejemplo que la famosa estatua de los 4 tetrarcas de Diocleciano, Maximiano Hércules, Constancio y Galerio, que está hoy en San Marcos, en Venecia, estaba en Constantinopla. Y es una de las muchísimas obras de arte que se expolian y se llevan a Occidente, y otras tantas fueron, de hecho, destruidas. O sea, este saqueo de Constantinopla en 1204 fue catastrófico y digamos que en gran medida imposibilitó a Bizancio para cualquier desarrollo posterior. De hecho, esto se ve muy fácilmente en este mapa. Las realidades del marco estratégico bizantino, sacudidas hasta los cimientos por la irrupción de los turcos en el corazón de las tierras imperiales, pondrán en marcha diversos procesos. El granero y campo de reclutamiento del Estado bizantino se ve menguado y al final desaparece, que era Anatolia, la península anatólica. Una gran cantidad de recaudación de impuestos, un gran centro de reclutamientos, digamos que desaparece. Esta pérdida al final total de Anatolia, la península anatólica, digamos que es el requiem del Imperio Bizantino, aunque luego tardase muchos años más en caer. Estas pérdidas territoriales, ¿en qué condición dejan a la nobleza bizantina? Pues dejan a la nobleza bizantina en la única opción de reclutar mercenarios para defender sus intereses. Es la única opción, pero son poco fiables. Una vez perdida la mayor parte de Anatolia, el imperio se vio abocado al reclutamiento masivo de grandes contingentes de mercenarios extranjeros, lo que a la postre resultaría desastroso para sus finanzas. La cantidad de tropas foráneas desde los tiempos de Alejo Comneno propició la introducción también de usos militares turcos y también de la cultura caballeresca occidental, que llegaría a impregnar Bizancio en no poca medida. Vemos aquí pues que realmente el caballero bizantino, a partir del siglo XII, XIII, pero sobre todo del XIV, con esos enclaves, la historiografía en lengua inglesa los llama francos, ¿no? Son franceses, pero el Principado de Acaya, Morea, Atenas, que luego Neopatria, que luego tomarán los almogávares, ¿no? Todos esos territorios siguen teniendo una grandísima presencia de caballeros occidentales que influyen mucho a la nobleza de Bizancio. Digamos que hay una simbiosis de valores. Por eso, desde el punto de vista no solamente táctico y militar, sino también desde las costumbres, desde la representación, la ideología, esta aparición de turcos y de latinos, como son llamados en Occidente, es importantísima. Vale, perfecto. Vamos ahora, de una forma muy breve, a contemplar ya cuáles eran las características y, digamos que los atributos principales de esta nobleza bizantina ya plenamente medieval. En primer lugar, tengo que mencionar, por supuesto, a la caza. El de la derecha, mi derecha, es obviamente una vez más un dibujo del gran maestro de Angus MacBride. Fue uno de los grandes atributos aristocráticos, por supuesto, no solo en Bizancio, pero la nobleza en Bizancio fue fiel a la caza hasta el final. De hecho, el glorioso emperador Basilio II falleció de un accidente cinegético en Tracia. Según el poeta Teodoro Prodromos, uno de los, digamos, mayores intelectuales de todo el Imperio Bizantino, un joven aristócrata debería ser diestro y ducho en los juegos de moda, tenía que ser buen tirador con arcos y con dardos,
pero sobre todo tenía que ser un cazador competente. La última de estas ocupaciones cubría el papel esencial de entrenamiento para la batalla. En este caso, las antiguas tradiciones helenísticas se habían heredado intactas en el imperio. El joven noble también debía montar con destreza y tener una buena provisión de excelentes armaduras y caballos. En este mismo sentido, Prodromos justificaba el constante ejercicio de la caza, para que el joven noble, cito, pudiera adquirir la técnica y fuerza necesarias para exterminar bárbaros. Sabemos que el emperador Manuel I, que era un hombre de gran talla, un hombre de gran fuerza física y también un hombre de grandísimas dotes militares, era un apasionado cazador, tan resistente como hábil. Por eso, Manuel I prefería vivir en el palacio de Blaguernas, cerca de las murallas de la ciudad, para no tener que cabalgar casi 5 millas por las calles para llegar al campo. Blaguernas le permitía irse de caza y llegar al campo sin tener que estar, digamos, perdiendo el tiempo atravesando toda la ciudad con sus mercados, etcétera, etcétera. De entre los juegos aristocráticos destacaba el polo. El primero de ellos, de estos juegos relacionados con los caballos, tenía una variedad llamada Ciganion, que practicaban los nobles de un lugar tan emblemático desde el punto de vista de la historia general como Esparta. Este Ciganion era un polo que se practicaba a caballo en la antigua ágora de la Esparta gloriosa. En Constantinopla, los jóvenes aristócratas jugaban al polo en el antiguo hipódromo que se ve aquí en esta imagen. La arquería era uno de los deportes de la nobleza que también, y muy al contrario, por ejemplo, que en Francia, donde se predominaba mucho el combate con lanza, con espada, donde el noble francés, digamos que era un maníaco del manejo de la espada, del manejo de la lanza, de montar a caballo, en Bizancio esa nobleza sí que tenía mucho uso y mucha costumbre de practicar la arquería. Al mismo tiempo, toda esta época ya plenamente medieval supuso la decadencia del hipódromo y de las carreras de caballos míticas que se han convertido en, digamos, en un icono de la cultura general y ya en la Edad Media se habían convertido en algo marginal, un espectáculo modesto muy minoritario, sin el esplendor y la grandeza que pudieron verse, por ejemplo, al comienzo del reinado de Justiniano, donde, como todo el mundo sabe, esa rebelión de azules y de verdes pues estuvo a punto de causar la caída del propio emperador. Característica principal del noble bizantino, el patronazgo de los monasterios. Los aristócratas buscan consejo, información, protección celestial o piedad pidiendo ayuda, remedios curativos y talismanes, en los monasterios. Pero eso no es todo. La información, transmitida por extensas redes monacales organizadas, convertía a los monasterios en centros de verdaderos servicios de inteligencia o puntos de encuentro y también de maquinación de conspiraciones. Los testamentos y la preparación para después de la muerte eran tomados mortalmente en serio por el hombre bizantino, y eso propiciaba también la continua compañía de monjes en las clientelas de los poderosos. Los bizantinos no creían en el purgatorio, pero pensaban como si el cielo fuese una especie de palacio imperial que hasta el día del juicio final cada uno tenía que atravesar una serie de fases, aduanas o etapas en las que, digamos, se podía pasar más rápido gracias a las oraciones de los monjes, que borraban los pecados de los muertos. Los grandes nobles, por ello, fundaban y dotaban con generosidad a los monasterios. La institución de los Haristigaroi, de Haristige Dorea, eran donaciones de tierras a monasterios que el noble podría dejar en herencia o no, y de las que mantenía el usufructo. Era una forma solapada, si se usaba mal, de evadir impuestos, que del mismo modo abría la puerta a los mayores abusos, como en el caso de los abogados laicos que gestionaban las tierras de los obispados en lo que es la Alemania medieval. En todo caso, se podía sacar provecho de ello. Alejo I, de hecho,
concedió monasterios o sus bienes a particulares, que se beneficiaban de las rentas. Se esperaba que así los usufructuarios se comprometerían en la mejora y en el incremento productivo de estas propiedades. Llegamos ya al final de la exposición y vamos a hablar del aspecto, ¿no?, de estos nobles bizantinos. Los aristócratas bizantinos solían llevar elegantes y ricos vestidos largos, muy lujosos y muy adornados. Cuando necesitaban hacer alguna tarea un poco más vigorosa, como la caza, se arremangaban o se remetían por dentro esos pliegues de los grandes vestidos que eran propios del imperio. Las gentes más humildes, no obstante, solían llevar prendas más cortas. Poco o nada quedaba de la túnica clásica, de la Grecia clásica de época de Pericles, y tampoco quedaba nada de la toga romana. Cuando llega el fin del imperio, la influencia oriental es ya muy, muy importante. Vemos que hay una gran cantidad de vestidos de seda, hay cofias, hay incluso turbantes en las familias de los emperadores bizantinos. Y una de las cosas curiosas de este periodo, sobre todo a partir de los comnenos, es el volver a ir completamente afeitado. Desde la época de los hijos de Constantino el Grande, que todavía eran todos soldados romanos y tenían muy presente ese legado, como se puede ver en los bustos y en la iconografía imperial, iban completamente afeitados. A partir de entonces, ¿no?, ya Juliano empieza a dejarse la barba y desde entonces tenemos los emperadores barbados. Pues ahora vuelve como, digamos, un remedo de esa imagen occidental, la costumbre de afeitarse completamente. Desde la antigüedad tardía es la primera vez en la que los nobles bizantinos se afeitan completamente la barba, y esto se debe, como hemos dicho, a la influencia de los cruzados occidentales. Aquí vamos a acabar con los paleólogos, la última dinastía, la que, digamos, toma el poder hasta el fin. Desde 1258, todavía en Nicea, en el imperio de Nicea, en Asia Menor, pasan después a Constantinopla y digamos que es la dinastía que llega al fin. ¿Cuál es el elemento más importante de esta nobleza y de este mundo paleólogo, que es un mundo completamente aristocrático? Pues el de una serie de mecanismos para intentar recuperar las tierras del imperio perdidas, que por supuesto, como es sabido de todos, pues son una serie son una serie de fenómenos que acaban con el fracaso. Una pronoia era una concesión transferida temporalmente que pasaba los derechos fiscales imperiales a un individuo o a una institución. Estos derechos eran más comúnmente ingresos de tierras cultivadas, pero también podían ser derechos de agua y pesca, recaudación de aduanas, etc. Diversos derechos sobre partes específicas de la geografía podían otorgarse a individuos separados. Las subvenciones eran por un periodo determinado, generalmente vitalicio, pero el emperador las revocaba a voluntad. Se ha querido comparar el papel de estos soldados al de los antiguos limitanei, tardorromanos, pero su estatus social era mucho mayor. Un pronoiar no cultivaba la tierra, sino que tenía bajo su cargo una asignación de campesinos, los que vivían en ese lote. Como dijo Charles Bartusis, que está la cita en el capítulo, pronoia era una institución fiscal y administrativa, y el feudo era territorial y personal. La excusella eran las excepciones fiscales y judiciales que propiciaron la feudalización del Estado bizantino a pasos agigantados. Estos mercenarios, costosos y no siempre de confianza, se habían convertido en las tropas de choque principales, y podemos decir que en términos generales Bizancio perdió más de lo que ganó con esos soldados. Podían rebelarse a falta de paga, pedir aumentos o labrarse sus propios señoríos en las tierras del emperador, como sucedió con los famosos almogávares de Roger de Flor, que tenemos aquí a continuación. Aunque me quedo sin tiempo, ofrezco esta última imagen de Angus MacBride de los mercenarios normandos jugando a los dados en Constantinopla, porque al final digamos que es lo que sucedió, ¿no? Esas tropas extranjeras se jugaron a los dados el imperio bizantino. En el siglo XI
se configuran las noblezas medievales definitivas. Aparecerán las aristocracias guerreras y las grandes familias nobiliarias, provistas ya de un destino de imagen propia, defendiendo desde sus clanes tanto el legado griego como el cristianismo ortodoxo y poseedores nuevamente de grandes riquezas en forma de latifundios. En el siglo IX la nobleza ya empezará a acaparar tierras y riquezas gracias a las guerras exitosas contra árabes y eslavos. Tras ello, la toma de conciencia como clase creará un proceso distintivo de objetivos divergentes que redundarán en la inestabilidad y menoscabo del gran edificio del Estado bizantino. El siglo XI ve claramente el cambio de una meritocracia que se basaba en la obediencia al soberano por una aristocracia hereditaria que creará grandes clanes, algunos de los cuales llegarán a familias imperiales. Fueron momentos confusos de enfrentamientos entre los distintos grupos de poder en las provincias y en la capital. Tales rasgos permanecerán hasta el final. ¿Hay una nobleza no militar en Constantinopla? En Bizancio sí, por supuesto. La recojo aquí y termino. Hubo ciertamente un senado en Constantinopla que desempeñó una importante función consultiva y cuyos consejeros durante largos periodos fueron íntimos del emperador. Sus miembros eran elementos enriquecidos del sustrato urbano bizantino, la aristocracia ciudadana. Los comnenos actuaban muy a menudo contra el funcionariado de la capital, al que detestaban. Esa nobleza civil quedará relegada desde entonces a un segundo plano. Esta es la aristocracia ciudadana de la que hablaba el autor Paul Magdaleno, que aparece también citado en el capítulo que saldrá Dios mediante. La aristocracia bizantina se diferenciaba también de Occidente por residir con frecuencia en ciudades y pueblos, centros de administración muy activos, con vitales roles eclesiásticos y económicos. Michael Angle afirma que la nobleza terrateniente en Anatolia controlaba los temas en el este de la península anatólica, mayormente desde sus grandes posesiones rurales. En cambio, en la parte europea, en los Balcanes y en Grecia, las familias dirigentes con más asiduidad se congregaban en las ciudades, constituyendo la subclase de los arcontes. Pero el imperio bizantino llega a su fin, amargamente, y también mi exposición. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, por esta interesante y yo diría novedosa conferencia. Este final que lo has tenido que liquidar deprisa y corriendo, lo podremos disfrutar con la publicación, sin duda, y no tenemos tiempo para más. Perfecto, pues. Un placer. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta? No, no parece. Pues nada, muchas gracias.